pregunta, la clase la grabás vos, que sos Sí, el ahí anfitrión. puse grabar. Fantástico. Bueno chicos, comenzamos. Buenas noches, me presento creo que por tercera vez, porque ya me presenté primero en el Google Classroom, después en los PowerPoints y ahora lo hago de vuelta. Mi nombre es Patricio Europo, soy docente de esta cátedra de Derecho Procesal desde el año 2016. Soy secretario de un juzgado civil y comercial. Y esta clase estaba ideada originariamente para evacuar consultas de la unidad número 7, que es relativa a prueba confesional y prueba testimonial. No obstante ello, vamos a variar un poquito en base a las consultas que recibí y a un par de sugerencias que me hicieron docentes en días anteriores. Ya vamos a llegar. Primero, ¿qué les viene pareciendo esta forma de aprender derecho procesal u otras materias? ¿Les viene gustando, sí o no? ¿Les viene siendo más complejo? A Franco no, Franco está poniendo una cara de no. A María Cosimati tampoco. Lucila se ríe pero no contesta. Matías se ríe pero no contesta. Manuel no sé qué cara pone porque pone una cara medio entre sí, ¿no? Las clases de grupo sí, las otras no, por ahí sea eso lo que quiere decir. La doctora Jiménez Bauer no entiende nada, pues está poniendo cara de duda. Bueno, como les dije en forma escrita, en el primer encuentro que tuvimos por Classroom, esto viene siendo complejo, tanto para ustedes, porque no están acostumbrados a recibir clases bajo esta modalidad, como para nosotros, que por mi parte les confieso, nunca había hablado frente a una cámara. Me habían filmado varias veces, pero en clases frente a público, así que no estaba acostumbrado a hablar frente a un plástico, y armar los PowerPoint me costó bastante porque increíblemente me pongo más nervioso para hablar frente a una cámara que hablando en público, que uno está solo frente a una cámara, pero igualmente es raro. De manera que esto viene siendo complejo, no solo para ustedes, que nunca, creo que casi nunca habrán aprendido de esta forma, sino para el cuerpo docente que tampoco estaba acostumbrado y de un momento a otro tuvimos que ver con las herramientas que nos brindaban, ver cómo hacer para explicar esta materia de la forma más sencilla posible, sin perder la cursada. Que eso me parece una muy buena iniciativa que tuvo la Universidad de Mar del Plata, de no suspender el cuatrimestre, de intentar que, lamentablemente al no poder hacerlo presencial, aunque sea los que quieren seguir cursando, tengan esta modalidad. Por eso decidimos implementar diferentes alternativas, desde resúmenes, cuestionarios autoevaluativos, casos prácticos, PowerPoint con videos, con audios, y ahora incorporar el Zoom. Va a ser prueba y error. Estamos aprendiendo a ver qué es lo mejor, qué es lo que más les gusta a ustedes, qué es lo que más nos sirve también a nosotros para brindar los conocimientos. Esperamos seguir mejorando, creemos que vamos en un buen sentido, al menos los comentarios, supongo que los comentarios deben ser elogiosos porque tienen que rendir el examen. Entonces no creo que nadie se anime a criticarnos, por lo menos hasta que aprueben. Si Franco se ríe, pero es posible que, aunque no les guste lo que hagamos, nos digan que está bueno igual para no llegar mal parados al examen. Pero bueno, más allá de los chistes, me parece una muy buena iniciativa, tanto como tomar las agrupaciones de estudiantes que nos exhortan a que implementemos esta modalidad virtual, como la propia decana, como la universidad, de intentar que no perdamos el cuatrimestre y que podamos ir viendo cómo se hace para dar clases, para hacerle llegar el material. La forma de evaluar todavía no la tenemos definida. Si ustedes me preguntan, suponemos que va a ser un examen final al finalizar el cuatrimestre, en forma oral como hacemos como todos los semestres. Pero no está definido porque todavía no tenemos directivas claras. Hago esta aclaración porque supongo que deben estar todos nerviosos por el mismo tema. La verdad que ninguno les puede dar una solución porque nosotros tampoco la sabemos. Estimamos que va a ser así. Va a ser un examen de tipo oral, si es que se puede, al finalizar el cuatrimestre. La desventaja que tienen ustedes en relación a cuatrimestres anteriores es que en lugar de ver dos parciales, van a tener que estudiar la materia completa para rendir en uno solo. Pero bueno, es por ahora la alternativa que suponemos que se va a implementar, no obstante no es definitiva porque no hay una decisión. Bueno, ahora sí, entrando al tema que nos convoca. Previo a ingresar a evacuar las dudas de la unidad 7 o a decirles, si es que no tienen dudas, cuáles son, a mi juicio, aquellas cuestiones que deben saber sí o sí. Mira, Denilla me está haciendo preguntas, ¿no? Ivo también. En lo personal me ayuda bastante este medio, no hay forma de evaluar. Mira, Denise, la verdad que todavía no sabemos si se va a poder evaluar por otros medios. Hay una realidad también, el tomar un examen vía virtual, se corre un riesgo que tengan apuntes al lado, que alguno les dicte. Entonces, es difícil adoptar una modalidad para tomar examen virtual. Y además tampoco sabemos cómo hacerlo, porque ninguno de nosotros ha tomado un examen por esta vía.
No quiere decir que esté descartado. No hay ninguna decisión del titular de cátedra y creo que la decana tampoco tomó ninguna decisión al respecto. Me permití hacer esta pequeña aclaración para tratar de tranquilizarlos un poco y decirles que nosotros tampoco, no es que lo estemos ocultando, sino que no sabemos cómo va a ser la modalidad de evaluar. Ahora sí, ya para no perder más tiempo, porque esto dura 40 minutos y hay que hacer otra clase más, antes de entrar a evacuar las consultas de la unidad número 7, o si no tienen consultas, de decirles yo cuáles son los temas centrales que deben saber sí o sí al momento de rendir el examen, me voy a permitir hablar de un poquito de lo que es oralidad en los procesos civiles, esto de Justicia 2020, porque recibí varias consultas sobre ello, y a su vez la doctora Kirchner me escribió hoy temprano para preguntarme si no podía dar un breve repaso sobre eso, porque habían surgido unas cuantas dudas ayer y creo que antes de ayer también. Así que si les parece bien, les explico rápido cómo es el trámite de Justicia 2020, de la oralidad en los procesos civiles. Cuando llegue a prueba confesional y testimonial, les digo cuáles son los aspectos centrales, que un poco ya en el resumen y en el PowerPoint con los videos ya se los dije, pero se los reitero, y a su vez evacúo las dudas si las tienen, y vamos viendo si tienen alguna otra pregunta. ¿Estamos? Bien. Entonces, oralidad en los procesos civiles. Antes que nada tienen que saber, cuando ustedes hablan de oralidad en el juicio civil, todos dicen Justicia 2020. Y en realidad está bien en parte. ¿Por qué? Porque Justicia 2020 fue un plan ideado por el Ministerio de Justicia de la Nación, en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no solamente abocado a la oralidad en la justicia civil, sino que tiene diferentes aristas, entre ellas oralizar los procesos civiles. Pero sepan que Justicia 2020 es un programa macro, abarca más fueros, no solamente el nuestro, el civil y comercial. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se creó esto? ¿Qué fue? Al legislador un día se le ocurrió y dijo, bueno, ¿por qué no realizamos la justicia civil como tiene el proceso penal? No. En realidad esto fue en base a diagnósticos. ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo, y yo siempre cuando me ha tocado dar esta bolilla o me ha tocado he dado varias clases sobre este tema para abogados, siempre les digo, si ustedes cruzan la calle y le preguntan a un vecino que no opere con el sistema, es decir, que no sepa nada de derecho, no trabaje en tribunales, no estudie derecho, no ejerza la profesión, le van a decir, y le dicen, ¿qué opinan de la justicia? Lo primero que van a decir son vagos. Y lo segundo que son lentos. ¿Bien? Si ustedes lo razonan ahora, cualquier persona que le pregunten, van a decir, la justicia es lenta, es concebida como lenta. Yo siempre les digo a los alumnos y a los abogados cuando doy clases, que en realidad esto un poco se da porque indefectiblemente el Poder Judicial va a llegar tarde al conflicto. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si ustedes tienen un accidente de tránsito hoy, los atropellan hoy, ¿cuándo quieren que quien los atropelló les abone la suma indemnizatoria? Hoy, dentro de 5 minutos, ¿o no? Porque cuando te chocan, ¿qué querés? Que te cumplan ya. De manera que todo ese tiempo que discurre entre que tuvieron lesiones, se curaron, fueron a ver un abogado, el abogado interpuso la demanda, etcétera, todo ese tiempo para ustedes ya fue un flagelo. Entonces, cuando comienza la actividad judicial, la gente ya arranca molesta y ya arranca con una lentitud propia de una imposibilidad jurídica de brindar soluciones en forma anticipada, porque todavía la bola de cristal el Poder Judicial no llegó para prevenir accidentes. Entonces, siempre los operadores del sistema van a decir, los que no operan el sistema van a decir que la justicia es lenta. No obstante ello, nosotros como integrantes del Poder Judicial, durante muchos años contribuimos a que eso también sea una realidad. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estudiaban las primeras materias veían que el proceso penal era de tipo inquisitivo. ¿Qué es inquisitivo? Que el Estado investiga, ¿no? El fiscal investiga, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y veían que los procesos civiles era de tipo dispositivo. Ese principio dispositivo se malentendió. ¿Cómo se malentendió? Que decían, si la parte no pide, el juez no hace nada. Eso fue una deformación del principio dispositivo. Entonces, con el transcurso del tiempo y por el cúmulo de tareas que tenemos en los juzgados civiles, nosotros un poco conllevamos a que piensen eso. ¿Por qué? Porque si ustedes no nos planteaban nada, no hacíamos nada, no movíamos un dedo. Esto trajo, que no lo voy a explicar acá porque demora mucho tiempo, trajo más de un dolor de cabeza y nos han condenado al Estado argentino en más de una oportunidad en la Corte Interamericana por la desidia, por la demora en los procesos judiciales. Si ustedes tienen ganas de profundizar, busquen por Google Memoli, Furlan o Fornerón, que son 3 casos paradigmáticos de la Corte Interamericana, en los cuales se condenó al Estado argentino por la desidia, por la demora injustificada de un proceso. Entonces, volviendo, ¿qué hizo el Ministerio de Justicia de la Nación junto con la Suprema Corte? Atendió este reclamo de que la justicia estaba siendo muy lenta, de que se estaba aplicando mal el principio dispositivo, y que dijo, bueno, vamos a darle un corte. ¿Cómo tiene que ser el juez? Bueno, el juez tiene, es verdad, la pretensión y el relato de los hechos
están a disposición de las partes, pero no los tiempos y los recursos de la justicia. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a buscar optimizar lo que podemos optimizar. Sobre el relato de los hechos y sobre lo que piden, no podemos meternos. Pero sí, intentemos mejorar la parte que nos compete al Poder Judicial. En base a ello, se diseña este plan de oralidad para la justicia civil y comercial. Ahora, primera cuestión que deben tener en cuenta, esto solamente, la oralidad en el proceso civil, grábenselo, solamente se va a aplicar si el juicio se abre a prueba. Es eminentemente para el periodo probatorio, desde la apertura a prueba hasta el certificado de vencimiento del término probatorio. No se aplica ni para la demanda, no se aplica para la contestación, no se aplica para la sentencia, sin perjuicio que algunos juzgados están empezando a dictar sentencia en forma oral. Pero el plan de oralidad para la justicia civil, repito, está previsto únicamente para el periodo probatorio. ¿Estamos? Eso lo tienen que entender porque suele ser un error al momento de examinar. ¿Cuáles fueron los objetivos, entonces? Mejorar la calidad de las decisiones. ¿Cómo se mejora? Que yo se los dije, creo, en el primer PowerPoint que armé, con la inmediación. La oralidad lo que permite es que la gente le conozca la cara a los jueces. Es como se dice en criollo, bajar de la triega a los jueces. Antes ustedes nunca, las partes nunca le conocían la cara al juez civil. Nunca, ni siquiera en las audiencias de confesional, ni testimonial, porque no las tomaban. Entonces lo que se buscó con la oralidad es obligar a que los jueces tomen en forma personal las audiencias, y ahora vamos a ver por qué, para que las partes lo conozcan, le transmitan sus reclamos, más allá de estar en la demanda y en la contestación y una reconvención eventual, y se puede intentar arreglar una conciliación. Entonces, con eso se mejora la calidad. Y las encuestas dan un 90 y pico % de aceptación a este sistema. De manera que los resultados demuestran por sí solos que ha mejorado la calidad de la decisión judicial y la satisfacción de los usuarios con el sistema. Otra de las cosas que se planteaban, usualmente los abogados que ya han transitado mucho los tribunales, decían, no, esto no se va a poder aplicar si no reforman el código. Siempre el abogado lo que dice cuando se intenta innovar es, no, hay que reformar el código, debe dictarse una ley nueva, y esto es mentira, porque en rigor esto ya estaba previsto en el código, en 2 artículos. En el artículo 34, que son los deberes de los jueces, y en el artículo 36, que prevé las facultades de los jueces. El 34, ¿qué dice? El inciso primero dice que el juez tiene la posibilidad de concentrar la mayor cantidad de actos en una sola audiencia, que ahora vamos a ver qué es lo que se hace con la preliminar y con la vista de causa. A su vez, el 36 prevé la posibilidad de que el juez llame a las partes para conciliar. De manera que lo que vamos a ver ahora, que es Justicia 2020, el plan de oralidad, ya estaba prevista estas herramientas en el código, no se necesitaba nada nuevo. Lo único que vino a arrojar este plan de oralidad es un poco establecer un estándar para que la mayor parte de los juzgados lo cumplan y así sea uniforme para que cada persona que tiene que concurrir al juzgado tenga seguridad jurídica en términos de que si voy al 1, al 2, al 3 o al 4, a todos los que estén adheridos, en todos van a seguir el mismo protocolo. Pero en rigor, las facultades de convocar audiencias, de intentar conciliar, ya estaban previstas antes, en el 34 y en el 36 del Código Procesal. Entonces, ¿cómo opera el sistema? Yo les dije en una de las primeras filminas, creo que del primer PowerPoint, que nosotros, cuando iniciamos un proceso civil y comercial, en la mayor parte de los casos debemos transitar por una etapa de mediación prejudicial obligatoria, que antes estaba en el programa de procesal civil y cuando se modificó pasó a elementos, o a teoría general, que se llama ahora, o elementos, pero como regla general siempre se debe transitar por una etapa previa de mediación. Una vez frustrada la mediación, es decir, si no se llegó a un arreglo, interpone la demanda, con los requisitos previsionales, fiscales, etcétera, cumpliendo con el artículo 330. El juez va a analizar esa demanda, si cumple con los requisitos, prima facie, cumple con todos estos requisitos de admisibilidad, va a dictar lo que se llama primer despacho. En el caso de estar adherido al plan de Justicia 2020, el juez en ese primer despacho, además de tenerlos por presentado, por constituido el domicilio, por abonado el derecho fijo, el anticipo previsional, etc., correr traslado de la demanda, sea vía ordinaria, sumaria o sumarísima, les va a aclarar que ese proceso va a tramitar bajo las reglas del plan de oralidad. ¿Por qué? Para que las partes ya sepan que las audiencias preliminar y vista de causa se van a celebrar en forma oral. Entonces, se recibe la demanda, el juez la analiza, si considera que está todo bien, prima facie, corre tras la demanda y ya advierte que ese proceso se va a desarrollar en la fase probatoria en forma oral. Se notifica el traslado de la demanda. ¿Cómo se notifica el traslado de la demanda? ¿Alguno lo conteste por chat? Y lo elogio en público. Sí, por cédula.
Por cédula, exacto. ¿Se puede notificar por otra vía? Por acta notarial. Todos ponen cédula, sí, es más fácil. ¿Y por otra vía? Por ¿Se acta, puede notificar por...? Sí, ¿quién iba a hablar, perdón? por acta notarial. Excelente, Noelia. Sepan que las notificaciones, en principio hay 4 medios para notificar. Me estoy yendo un poquito de tema, pero para que sepan. Por cédula, por acta notarial, por telegrama, por carta documento, por correo electrónico. El traslado de la demanda se puede notificar por 2 vías únicamente. Cédula, que es el más común, o por acta notarial. Bien, entonces, vamos por cédula. Notifica el traslado de la demanda, va a golpear el domicilio, recibe la cédula del demandado, se notifica, perfecto. Dentro del plazo, 15, 10 o 5 días, según sea ordinario, sumario o sumarísimo, contestará la demanda y en su caso deducirá reconvención. Recién ahí, es decir, con la traba de la litis, recién ahí, el juez va a decidir si abre o no aprueba las actuaciones. Si no hubiera hechos conducentes y controvertidos, ¿qué hace el juez? ¿Abre a prueba, sí o no? ¿Maru? ¿Qué está haciendo así? No. ¿Qué hace? Se declara la cuestión de puro derecho, o como en puro derecho. Muy bien, Manuel. Exactamente. Si no hubiera hechos conducentes y controvertidos, el juez va a declarar la cuestión de puro derecho, ese proveído se notifica por cédula, las partes podrán recurrir o no a esa resolución, porque imagínense que si les declaran la cuestión de puro derecho, les están impidiendo la posibilidad de aprobar, entonces esa resolución va a ser susceptible de apelación. En caso de que quede firme, se llaman autos para sentencia, se dicta sentencia definitiva. Perfecto. En ese tipo de supuestos no entra en juego el plan de oralidad. ¿Por qué? Porque no hay que producir pruebas. ¿Estamos? Sencillo hasta ahí. La otra posibilidad es que sí existan hechos conducentes incontrovertidos. En ese caso, el juez va a disponer la apertura a prueba, que se notifica por cédula y a las cuales las partes se pueden oponer dentro de los 5 días notificados. Esa oposición el juez la resuelve. Si mantiene la decisión de producir pruebas, es decir, abrir a prueba, es inapelable. ¿Por qué? Porque el producir pruebas no les causa ningún tipo de gravamen irreparable, que es uno de los presupuestos para apelar que lo van a ver en la orilla 10. Si modificara esa resolución, es decir, si dejara sin efecto la apertura a prueba y declarara la cuestión como de puro derecho, ustedes sí podrían apelar. ¿Por qué? Porque ahí le estarían vedando la posibilidad de producir pruebas. ¿Bien? Entonces, el juez declaró la apertura a prueba, la notificó por cédula, quedó firme. En ese mismo proveído que el juez declaró apertura a prueba, va a fijar la primera de las audiencias previstas en el plan de oralidad, que es lo que se llama audiencia preliminar. Bien, esa audiencia preliminar también se notifica por cédula. Abrimos a prueba, fijamos la audiencia preliminar. Llegamos al momento de la audiencia. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Se los voy a explicar. Se lleva el expediente del secretario 2 días antes, lo estudia como si tuviera que dictar una sentencia. Al día siguiente se lo lleva el juez y hace lo mismo. Estudia el expediente de una punta a la otra, como si fuéramos a dictar sentencia. El mismo día de la audiencia nos juntamos, juez y secretario, discutimos el expediente. ¿Para qué? Porque ustedes, ni bien se abre la audiencia preliminar, a la cual deben comparecer en forma obligatoria, tanto los abogados como las partes, lo primero que va a hacer el juez es intentar conciliar. Es decir, que las partes lleguen a un arreglo. Entonces, estudio pormenorizado del expediente, del secretario y del juez. Una vez que se abre la audiencia, lo primero que se hace en esa audiencia preliminar, que no se graba, acuérdense, no se videograba, la audiencia preliminar nunca va a ser filmada. ¿Por qué? Para que haya un ámbito de confidencialidad en la cual todo lo que se diga en esa audiencia, las partes van a quedarse tranquilas de que no va a quedar registrado, ni en un DVD, ni en forma escrita. Entonces, esta audiencia no se videograba, la preliminar. Lo primero que va a hacer el juez es intentar conciliar, ver si se puede llegar a un arreglo. Hipótesis de máxima, se concilia en forma total, se llega a un acuerdo, ese acuerdo se homologa, termina el juicio. Hipótesis intermedia, que se puede dar en una audiencia preliminar, es que algunas de las cuestiones se concilien y otras no, en cuyo caso las que se concilien quedarán por fuera del litigio y se producirá prueba sobre aquellas sobre la cual no hubo acuerdo. ¿Bien? Hipótesis de mínima, no se logra conciliar. En el caso de que no se lograra conciliar, en esa misma audiencia preliminar, lo que hacemos es, dejamos constancia que, abierta la audiencia, no logramos arribar a un acuerdo. Acto seguido, se proveen las pruebas ofrecidas.
¿Qué pasa? Que esta es una pregunta que me hicieron varios colegas, entre ellas la doctora Jiménez Bauer, que no me está prestando atención, y muchos alumnos. ¿Qué pasa si el proceso es ordinario? ¿Por qué les digo? Bueno, Lucila se está riendo. La doctora Jiménez Bauer es mi mamá también, por eso le hago tantos chistes. Ella da clases en la comisión de la mañana y es mi madre, por eso la molesto tanto. Aparte, a ella le gusta que le haga chistes. ¿Qué es lo que pasa con los procesos ordinarios? Este protocolo, cuando se creó, en realidad, a mi juicio, el legislador se olvidó de que existía el ordinario. ¿Por qué? ¿Cómo es el ofrecimiento de prueba en los procesos sumarios y sumarísimos? ¿Cuándo se ofrecen las pruebas? Todas. ¿En qué momento? Con la demanda o la contestación. Exactamente. Entonces, si fuera un proceso sumarísimo o sumario, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque uno fija la audiencia preliminar, abre a prueba, y en el momento de la audiencia preliminar ya tenemos todos los medios probatorios para proveerlos, si no se arriba un acuerdo. El problema es con los procesos ordinarios. ¿Por qué? Porque no se estableció ninguna disposición específica sobre ese tema, sobre ese tipo de procesos, perdón. Entonces, todos los colegas, yo incluido obviamente, cuando comenzamos a estudiar el protocolo, cuando nos llegó un juicio ordinario dijimos, ¿y acá qué hacemos? ¿Por qué? Porque ¿cuándo se ofrece la prueba en un ordinario? Después de que queda firme y consentida la apertura a prueba. Dentro de los primeros 10 días de quedar firme la Bien, apertura a prueba. Exactamente. En el proceso ordinario, la documental junto con la demanda y la contestación. Pero el resto de los medios probatorios no se ofrecen con los escritos postulatorios, con el escrito de demanda y contestación, sino que se ofrecen dentro de los 10 días de quedado firme el auto de apertura a prueba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando abríamos a prueba y fijamos la preliminar, teníamos el problema de que no estaban las pruebas ofrecidas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que han optado los juzgados? Al abrir a prueba y fijar la audiencia preliminar, la fijamos con un lapso suficiente para permitir que ese auto de apertura a prueba quede firme, que se ofrezcan los medios probatorios y que una vez que se celebre la audiencia preliminar ya tengamos todas las pruebas ofrecidas. ¿Se entiende? Porque esto fue materia de pregunta de docentes y de estudiantes. ¿Se entiende? En los ordinarios, como no está previsto, lo que se hace es, al momento de abrir a prueba y fijar la preliminar, damos un plazo suficiente para que quede firme el auto de apertura a prueba, se ofrezcan los medios probatorios y en la audiencia preliminar, en caso de no poder conciliar, formar los cuadernos de prueba. ¿Estamos? ¿Sí? Pueden poner el pulgar si quieren, ¿eh? Para usar los emoticones un poco. Bien, seguimos. Entonces, Lucila se ríe de todo, y Sofía también se ríe de todas las pavadas que digo. Entonces, no logramos conciliar, ni en todo ni en parte. Tenemos que pasar al proveimiento de los medios probatorios. ¿Qué es lo que hace el juez acá? Echa mano de lo que se llama artículo 362, que es la posibilidad de eliminar aquellos medios probatorios que sean superfluos o inconducentes. No va a proveer todas las pruebas que ustedes ya hayan ofrecido. Si estamos en un accidente de tránsito y alguno me ofrece una pericia en arquitectura, que no sirve para nada, el juez, haciendo uso de esa facultad del artículo 362, va a eliminar todos aquellos medios probatorios que no sean conducentes, que no sean pertinentes para la resolución del litigio. Va a proveer todas las pruebas, no me voy a extender en cada medio probatorio porque no es el tema que convoca, y al final va a fijar una segunda audiencia, que se llama audiencia de vista de causa, que según el protocolo debe celebrarse en un plazo no mayor a 90 días desde la preliminar. Es decir, entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa no deben transcurrir más de 90 días. No obstante ello, si fuera un juicio de muy difícil comprobación, el juez podrá fijarla en un tiempo más prolongado. Pero en principio, no deben pasar más de 90 días entre una audiencia y la otra. ¿Qué es lo que establece el juez? ¿Lo que le dice a las partes? Bueno, entre que termine esta audiencia preliminar y se celebre la vista de causa, tienen que producirse todos los medios probatorios que fueron proveídos, a excepción de, ¿cuáles? La prueba testimonial y la confesional que se produce en la audiencia de vista de causa. Excelente, Noelia. Ahí va el pulgar para vos, mirá. Pulgar para Noelia. Exactamente, ¿qué es lo que le dice el juez? Que dentro de ese plazo probatorio, dentro de ese periodo probatorio, se deben producir todos los medios probatorios que fueron proveídos en esa audiencia preliminar, informativas, testimonial de reconocimiento, si se hace por oficio, etcétera, periciales, deben estar todas producidas antes de la audiencia de vista de causa. ¿Por qué? Porque en esta segunda audiencia solo se van a producir la confesional, la testimonial, y se van a evacuar los pedidos de explicaciones a los peritos. ¿Qué es esto de pedido de explicaciones? Ya vieron pericial, ayer o antes de ayer, pero bueno, les doy poco tiempo para estudiar. Franco ya lo debe saber.
Matías también, que sonrió y se está tocando el pelo ahora. Es cuando se le pide que los peritos sobre los puntos de pericia den los fundamentos de por qué, bueno, de por qué, no me sale la palabra, pero más o menos ay, no me sale, profe, disculpe. No importa, se entendió. Ya lo sé de lo que apuntás. ¿Qué pasa? Cuando los peritos presentan el dictamen pericial, ese dictamen pericial se notifica por cédula a las partes. Dentro de los 5 días de notificados, las partes pueden pedirle explicaciones a los peritos. ¿Qué es explicaciones? Si alguna contestación fue oscura, o no se entendió, o fue vaga. Bien, en el caso que hubiera pedido explicaciones, o que el juez de oficio quisiera que el perito le aclare algún punto que no se entendió, lo va a citar también a la vista de causa para que evacúe el pedido de explicaciones o las preguntas de oficio que tenga el juez en forma oral. ¿Bien? Bueno, entonces volvemos a la preliminar. Se abre la audiencia en presencia de las partes, de los abogados y del juez y un funcionario sí o sí. No se videograba, intentamos conciliar. Si no logramos conciliar, probemos los medios probatorios. Fijamos una audiencia de vista de causa que deberá celebrarse en un plazo no mayor a 90 días desde esa preliminar. Y les aclaramos a las partes que en principio todas las pruebas deben estar producidas antes de la celebración de esta segunda audiencia, de esta audiencia de vista de causa, salvo la confesional, la testimonial y la evacuación de eventuales pedidos de explicaciones a los peritos. ¿Bien? Bueno, terminó esta audiencia preliminar. Se extiende un breve acta en el cual solamente se dice quiénes comparecieron, que no conciliaron todo el procedimiento de prueba y la suscriben todos. Hasta ahí la audiencia preliminar. Se producen todos los medios probatorios, transitamos todo el periodo probatorio y llegamos hasta esta segunda audiencia oral. ¿Bien? ¿Qué se hace en esta segunda audiencia? Lo primero que hace el juez, ni bien arranca la audiencia, es prender la camarita. Esta audiencia sí es videograbada. ¿Por qué es videograbada? Por dos motivos. Primero porque, imagínense que la gran cantidad de procesos judiciales que tenemos, los jueces y los funcionarios también nos olvidamos de qué es lo que declaró un testigo, cómo fue una absolución de posiciones. De manera que tener una videograbación nos sirve para el momento de dictar sentencia, de proyectar la sentencia definitiva, ver los gestos, ver si titubeó en responder, ver si transpiraba, analizar lo que se llama el lenguaje gestual. Entonces es de gran ayuda para verificar qué tan veraz fue un testimonio o una declaración confesional. Y a su vez tiene otro beneficio que se ha videograbada, que es para una eventual apelación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes apelan la sentencia definitiva, va a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara no presenció las audiencias, ni la testimonial ni la confesional. De manera que teniendo el DVD, ellos también tienen la posibilidad, sin perjuicio de no haber estado en forma física, de analizar este lenguaje gestual y la veracidad de un testimonio de una prueba confesional. Bien, entonces tiene un doble beneficio el que sea videograbado. Bueno, entonces, arranca la audiencia de vista de causa. Lo primero que hace el juez, prender la camarita. Lo segundo, intentar conciliar nuevamente. Si se logra llegar a un acuerdo, que uno piensa, no se va a celebrar un acuerdo porque ya se frustró en la audiencia preliminar. Pero ojo, ¿qué ventaja tiene el juez ahora que no tenía antes? Doctora Jiménez Bauer, ¿qué ventaja tiene el juez ahora que no tenía antes? Quiero que intervenga también, así no doy la clase solo. Tiene que habilitar el micrófono. La doctora no sabe usar el Zoom, chicos. ¿Cuál es la ventaja con la que cuenta el juez ahora que no contaba antes? Que ya tiene mucho material probatorio producido. Ya tiene las periciales, ya tiene informativas. De manera que está más cercano a un eventual dictado de sentencia definitiva, ya cuenta con mejores armas para intentar una conciliación. Imagínense que si fue un accidente de tránsito con lesiones, si ustedes tienen la pericia médica y el perito ya cotejó que tuvieron lesiones, que tiene una incapacidad de un 70%, ya es más fácil con esas armas intentar conciliar. ¿Bien? Entonces, por eso, ni bien iniciamos la vista de causa, prendiendo la cámara, lo primero que hace el juez es intentar nuevamente conciliar. Si se concilia, se cierra la audiencia, pasa a homologarse el acuerdo, terminado el conflicto, terminado el juicio. Si no se logra conciliar, se llevan a cabo las confesionales y las testimoniales. Doctor, ¿Bien? esta conciliación, en caso de que opere, ¿es uno de los institutos que son modos anormales de finalizar el proceso? Sí, ¿De la transacción? exactamente. Sí. Una cosa, Alan, quedan 3 minutos por lo que va acá arriba. Sí, ¿Vamos a tener que hacer otra clase más o sí? Ya creo otra. sos un genio. Termina Bueno, esta bárbaro. y nos unimos a la otra. Bien, perdón, pues me extendí, pero quiero que lo entiendan bien porque es un tema que
Yo como soy secretario de un juzgado civil hace años y opero con el sistema, me es más fácil explicarlo porque explico en base a los ejemplos y a los casos prácticos que tuve. Por eso se los voy diciendo tan detallado. Como decía Alan, ¿este es un modo anormal de terminación del proceso? Sí. Se llama conciliación. ¿Por qué? La conciliación y la transacción es cuando por acuerdo de partes se extingue un litigio, perdón. La diferencia es que la transacción es el acuerdo entre las partes nada más. En cambio, en la conciliación es un acuerdo entre partes, pero con intervención del juez. Claro, por eso se llama conciliación. La intervención del juez es la diferencia. Bien. Exactamente. Si se arriba a un acuerdo en la preliminar o en la vista de causa, una vez que se homologa el acuerdo, se llama conciliación. Es un modo anormal de terminación del proceso. ¿Por qué es un modo anormal? Porque el modo normal es la sentencia definitiva. Exactamente. El modo normal de terminar un proceso es con el dictado de una sentencia. Un modo anormal es una transacción, un desistimiento o una conciliación. Bien. Entonces, no logramos conciliar, llevamos a cabo la confesional, la testimonial. Todo esto es videograbado. Ya dentro de mi bolilla, que no tuve ni una sola pregunta, les debo confesar, de confesional y testimonial, sí de Justicia 2020, así que les voy a decir más o menos las particularidades, que ya lo hice en el PowerPoint con video, pero se las voy a reiterar. ¿Qué particularidades tiene la confesional y la testimonial en este plan de oralidad? Que el juez interroga a las partes y el juez interroga a los testigos. Con el proceso escrito, no quiero decir nunca, pero casi nunca, un juez tomaba una audiencia confesional o un juez tomaba una audiencia testimonial. Por mala práctica se había delegado, porque además el juez tiene la facultad de delegar esa toma de audiencias en empleados, y después firmaban el acta, que era una falsedad ideológica porque no lo habían presenciado. Pero bueno, ahí ya Alan nos compartió la nueva reunión. Igual hablamos hasta que se corte, ¿no? Sí. Bien, bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que permitió Justicia 2020, este plan de oralidad, en torno a la prueba confesional y a la testimonial? Que el juez puede interrogar libremente tanto a las partes como a los testigos. Y no es lo mismo, tanto para la parte como para un testigo, declarar ante un empleado que ante el juez. ¿Por qué? Primero porque se asustan. Ya cuando la gente ve a un juez piensa que no es un semidios. Es mentira, pero la gente tiene miedo. Entonces ya el mentir, ya lo piensan dos veces. Sí, se ríen, pero es verdad, ¿eh? No saben lo que es. Cuando entran, uno se siente... Algunos jueces se sienten superpoderosos, porque vienen, están todos nerviosos, tensos, como si fuera, no sé, están hablando frente al Papa. También pero los bueno, secretarios, también los secretarios de los juzgados hace que se vean así, ¿eh? Eso tiene mucho sí, que yo, ver también. Yo, Porque, María. Yo porque hago fui eso, para que se pasante, vean como... acabo de Sí. terminar una pasantía en uno de los juzgados y el respeto que le transmiten todos los secretarios de los juzgados al juez es inminente. Entonces es como que te inhibe un poco. No trabajaste conmigo, Marian. No, No sí, es sé, cierto que